Bueno, buenas tardes a todos. Ahí ya empiezo a introducirme un poco con el lenguaje. Bueno, en primer término quiero agradecerte, Juan Carlos, a vos, a Mateo, a Fede, a Ana, que están ahí siempre generando cosas interesantes y estos encuentros que siempre son tan ricos y me hacen conocer gente tan interesante, ¿no? Porque tanto Ingrid como Enrique, la verdad, me han introducido un montón de cosas para poder charlar y en principio voy a decir desde dónde voy a hablar. Yo me dedico hace muchos años a analizar desde un enfoque socioantropológico, como bien dijo Juan Carlos, soy investigadora de CONICET, estudié sociología y tengo un doctorado en antropología, con lo cual mi mirada es muy socioantropológica, es decir, muy etnográfica, estoy muy en el territorio tratando de pensar estas cuestiones y me especializo en el análisis de las políticas públicas, específicamente las políticas culturales públicas, transversalizadas por la perspectiva de géneros con eses, y les adelanto el final del cuento, podríamos pensar también con una mirada transfeminista, diversa, disidente e interseccional, ¿no? Ya vamos a pensar un poco en eso. Pero sí quiero poner en diálogo un poco las preguntas que vos o a los ejes en los que vos me inducís, Juan Carlos, un poco poner en diálogo algunas cuestiones con los que fueron hablando los compañeros, que me parece como interesante para pensar en qué momento aparecen como interlocutoras válidas. Hablaba Enrique en un momento de estos interlocutores válidos, cuándo aparecen las mujeres como interlocutoras válidas en las políticas públicas y en la economía solidaria o la economía popular, ¿no? Y en esto quiero como pensar tres cosas que me fui anotando mientras les escuchaba hablar. Por un lado me parece interesante como poner a dialogar tres ejes que para mí son claves en esta charla de hoy, que por un lado es la idea de la gestión comunitaria y territorial, que yo la voy a pensar desde el espacio de la cultura, pero creo que se podría aplicar muy bien a lo que hablaban tanto Ingrid como Enrique. Por otro lado, ¿qué es esto de la perspectiva de géneros? Y también pensar lo público de la cultura, ¿no? Que hay algo que también Enrique hablaba de esta cultura del trabajo, ¿no? Bueno, cómo se va construyendo de alguna manera esta práctica cotidiana en el hacer y en el ser de todos los días de las personas, se van transformando signos y símbolos que van implicando una práctica repetitiva que genera cultura, en este punto una cultura solidaria, una cultura en la economía, una cultura en el trabajo. Y cómo aparecen las mujeres, como decía Ingrid, en estas ideas de producir y de productora. Y me parecía súper pertinente hacer muy brevemente, porque sé que tengo muy poco tiempo, pero muy brevemente cuando aparece la mujer como una interlocutora válida en las políticas públicas, ¿no? Y como un título podríamos pensar la década de los 70, lo que se llamó el diseño de la mujer, empieza a aparecer en la política pública internacional, que va a generar acción en todo lo que tiene que ver con no solo con lo político partidario, sino con lo político del trabajo, con lo político de la economía, con lo político de la solidaridad, con lo político de la educación, etc., con lo político de lo emotivo, ¿no? De lo emocional, que también de las emociones, de las sensaciones, que está muy en juego en las organizaciones sociales de mujeres, como ya les voy a traer ahora en breve. Entonces, por un lado, esa década del 70 que sí empieza a poner a estas mujeres sobre todo de perspectivas más, desde un feminismo más liberal, pero empieza a pensar a la mujer como un problema público. Y esta mujer como un problema público empieza a aparecer como la mujer pobre, y como la mujer pobre de los países del subdesarrollo, ¿no? Y acá empezamos un poco a pensar en esta idea de la mujer en el trabajo, ¿no? La mujer en la organización social y en el territorio haciendo acción política. La década del 90 empieza a traer así políticas más focalizadas, políticas públicas más focalizadas, donde la mujer para el Estado empieza a ser visibilizada, y lo pongo en términos generales, como un problema, la mujer pobre,
con muchos hijos, con muchos hijes, diríamos ahora, donde el Estado tiene que dar algún tipo de respuestas. Y empiezan a aparecer muchas de estas políticas de focalización o políticas asistencialistas que ya aquí todos debemos conocer. Ya para los 80, para principios del 2000, empieza a aparecer, sobre todo, y acá sí voy a entrar en la Argentina, empieza a aparecer un contexto de una economía quebrada, de una política, la participación política en cuestión, estoy hablando de la crisis del 2001, donde empiezan a aparecer en el terreno, en el territorio de lo político, de lo cotidiano, lo que conocimos como el movimiento piquetero. Y el movimiento piquetero trajo a la mujer. Y trajo a la mujer en una visibilización de la potencia de la organización que la mujer tenía. ¿Por qué? Es el varón, y pensándolo en una perspectiva de género, va a ser el varón el que se va a quedar sin trabajo, porque los varones eran los que más tenían trabajo, formal, ¿no? Formalizado, etcétera, etcétera. El varón va a ser corrido de este mercado del trabajo, en muchos casos va a sufrir depresiones, alcoholismo, sobre todo en los territorios y en los barrios más vulnerables. Esto tiene que ver con la propia construcción de la masculinidad, y va a aparecer la mujer en esta potencia de construir solidariamente y comunitariamente roperos, comedores, tejidos. Pensaba en Ingrid cuando hablaba de la apicultura, ¿no? Del trabajo en la tierra. Son las mujeres que van a empezar a visibilizarse con todo ese saber que ya estaba. O sea, que ya estaba la organización de la casa. Digo, cuando uno habla de la economía solidaria, y las mujeres muchas veces dicen, yo no sé hacer nada, no sé organizar, y uno dice, bueno, contame cómo organizás el dinero en el cotidiano de tu casa, ¿no? Y es fantástico lo que hacen. La organización del tiempo, del exigen, la comida, organizar esa olla con 20 pesos, digo, etcétera, etcétera. Empieza a aparecer todo esto en la crisis del 2001, y empieza a aparecer la mujer como una interlocutora válida en la política, en la voz de la política partidaria. Si se quiere, van a aparecer muchos movimientos piqueteros donde las mujeres, muchas veces escondidas de sus varones, pero van a aparecer siendo voz muchas veces de un montón de reclamos. Se las va a empezar a ver con las cacerolas, no solo las mujeres más pobres y vulnerables, van a aparecer también en los movimientos de clase media, mujeres que van a tocar las ollas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero empieza a aparecer ahí un movimiento de mujeres que empieza a verse involucrada en la acción y en la voz pública de lo político. Para el 2006 empieza a aparecer, y digo el 2006 porque es una de las primeras leyes que empiezan a tomar a las mujeres en el sentido de lo sexual como interlocutoras de la política. Empieza a aparecer una de esas leyes que todos conocemos, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Empiezan a aparecer ya vestigios de discusiones que ya venían siendo tomadas en las políticas públicas en torno a los géneros. Empiezan a aparecer con más potencia hacia el 2009 una reformulación en la Ley de Violencia, empieza a aparecer al 2010 y el 2012 la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan a aparecer un conjunto de leyes en este periodo de los 12 años del kirchnerismo, del que hablaba Enrique también. Empiezan a aparecer no solo las mujeres, sino las sexualidades con voz propia y en la política pública. Y esto también afecta a la organización de las economías, porque empiezan a aparecer temas en las economías alternativas que no aparecían y que no aparecen en las economías hegemónicas, como por ejemplo el cuidado higiénico de la mujer, y lo que implica que las mujeres no tengan acceso al cuidado higiénico, sobre todo en los sectores más vulnerables, que las deja, por ejemplo, cuando las mujeres tienen su pérdida mensual, las deja fuera de muchas actividades sociales. Digo, lo que nosotras y nosotros y nosotros pensamos que es común tener el dinero para una toallita, en muchos barrios populares eso no está. Y eso empieza a ser parte de la agenda de las economías solidarias con perspectiva de género. Empiezan a aparecer organizaciones de economía feministas y empiezan a aparecer temáticas en las agendas económicas que no aparecían antes. Y empiezan a aparecer temáticas en las agendas económicas de las mujeres de los sectores más vulnerables y sobre todo en las economías que conocemos, entre comillas, como las economías populares,
temáticas que implican a la mujer donde antes no estaban implicadas. Y esto es, para mi gusto, bien interesante, porque empiezan a aparecer algo de lo que un poco ahí Enrique e Ingrid también traían, que son estas temáticas que hay en las agendas, que muchas veces pueden venir desde las agendas institucionales como temas problemas, pero muchas veces también toman relevancia porque vienen de las agendas públicas como problemáticas, ¿no? A veces esas agendas coinciden y a veces no, y a veces una expresión a las otras. Y en este sentido, como una segunda parte, para irme acercando al cierre, quería traer algo de lo que también han hablado los dos, que es la idea de la organización social. Y en este sentido sí a mí me parece muy interesante retomar, no solo desde lo que ejemplificó Ingrid como una organización territorial concreta, digo, que trajo, sino un poco lo que teorizaba ahí Enrique, cómo estas organizaciones sociales también empiezan a aparecer en este periodo que brevemente reseñé, y en muchos casos empiezan a generar agenda institucional, ¿no? Empiezan a demandar estos movimientos sociales, empiezan a demandar temáticas que antes no estaban. Y yo esto lo veo permanentemente en el campo cotidiano de lo cultural, en la cultura y sobre todo en la cultura pública, que es lo que yo trabajo, y brevemente voy a traer ejemplos de esto. Hacia el 2015, todos tendrán en la cabeza la primera marcha del Ni Una Menos, que pone en agenda pública y que lo hace agenda institucional, la violencia contra las mujeres. Digo, ha sido una de las primeras, el Ni Una Menos, que no solo replicó en todas las distintas ciudades de nuestro país, sino también a nivel regional y a nivel internacional, sumándose a otros movimientos como el Me Too, etcétera, estos que ya más o menos conocemos. Luego del 2015 empieza el 2018, que conocemos como esa ola verde, que es estas organizaciones sociales, estos movimientos feministas que empiezan a ocupar las calles con más tensión para sostener lo que se conoció como los martes verdes, que fue la discusión en el Parlamento argentino de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que empieza a tocar, Ingrid traía hoy en esto que decía de la región de Misiones, como estas resistencias de incorporar a la mujer, ¿no? En un montón de campos culturales donde el sexismo y el machismo está instaurado, pero no es solo eso, sino que también está instaurado y está transversalizado por las cuestiones que nos mueven y nuestras formaciones religiosas, nuestras formaciones más sensibles, ¿no? Nuestras formaciones políticas, de organización familiar, que empieza a tensionar todo eso y empieza a generarse realmente un debate en la sociedad argentina que traen los movimientos feministas, que tiene que ver no solo con la incorporación de una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, sino nuestras propias sexualidades y formaciones en las sexualidades más íntegras, ¿no? El cuerpo empieza a aparecer ahí también como campo de disputa. Y paradójicamente, la discusión de esta ley es permitida en un gobierno que fue el gobierno de Mauricio Macri, que podríamos decir que es el más conservador de los últimos años, por llamarlo de alguna manera, donde era casi impensable que esa ley llegara al Parlamento. Sin embargo, llegó al Parlamento, paradójicamente, con la invisibilización y con el vaciamiento de un montón de dinero en políticas públicas que tenían que ver con las sexualidades. Es decir, mientras que en el espacio público los movimientos feministas ponían estos temas en agenda pública, la agenda institucional a través de un gobierno nacional la invisibilizaba. Fíjense qué paradoja. Sin embargo, esa invisibilización de muchos de los movimientos feministas que se desarrollaban a través del arte y a través de la cultura, que es lo que es donde yo tengo el ojo, quedaron en estos márgenes del Estado, casi invisibilizados, pero no por eso inactivos. Y esa invisibilización, de alguna manera, le dio una potencia de construir redes territoriales, de construir organización social, de construir movimiento, de construir sororidad, que hizo que cuando la gestión del gobierno cambiara, viniera con muchísima más visibilidad y potencia. Y esto es súper interesante para pensarlo,
porque en esto, Enrique, que vos traías, en un momento que traías este pensar de la función de la organización social, ¿no? Cómo en algunos momentos si acumulan poder para llegar al Estado, o si de alguna manera lo disputan. No sé, estoy pensando en distintos autores como Sousa Santos, o en la marginalidad del Estado también hace que las organizaciones sociales disputen poder, que lo transformen, y creo que ese vínculo que se tiene con el Estado es más que interesante y es más que potente. Creo que el ejemplo que Ingrid trajo de su cooperativa y de las mujeres que van ingresando a la producción apícola lo demuestra. Y también traigo como para ir cerrando ya, porque no sé cómo estoy del tiempo, que en esto de cómo empezar a dar visibilidad y cómo empezar a darle participación a las mujeres en espacios donde antes no estaban visibilizadas, como lo nombraba Ingrid, por ejemplo, y que aparecen entonces con un saber, ¿no?, muy específico y muy particular. Hay también no solo un saber del hacer, sino que también las mujeres traen un saber político, y que me parece que ese saber político hay que poderle darle voz, que es ese saber político que construye poder diferente, un poder que es distinto al poder hegemónico al cual estamos acostumbradas y acostumbrados, pero que sí son distintas maneras de construir redes y relaciones de poder, ¿no? Sí, yo creo que hay una larga lucha de la mujer por simplemente tomar lo que es de ella, porque digamos como persona humana se merece, tiene el derecho a compartir bienes, servicios y el aprovechamiento de recursos que están ahí y no tienen por qué estar, digamos, segmentados por una cuestión de sexualidades. Y yo creo que la Argentina ha dado pruebas de un recorrido interesante, y me remito a la ley de cupos en la política, que arrancó con el 33% y hoy está discutiendo el 50%. Me parece que también la ley de matrimonio igualitario ha sido un gran avance y es un modelo a nivel mundial y latinoamericano. Y últimamente, hace pocas semanas, se ha dado el cupo del 1% para los empleos estatales para las personas trans, que también es una prueba de alta cultura política y de integración social que está dando el pueblo argentino, pero no se me escapa que hay otros segmentos de la comunidad que, bueno, a veces no ven bien esto y tienen conductas, digamos, por decirlo suavemente, retrógradas o retardatarias. Y es cierto también que en el periodo anterior se echó a la mano la política del como sí. Se presentaban leyes como para tratar, pero habiendo vaciado estructuras de financiamiento, y eso también generaba esquizofrenia social, que después fue rápidamente resuelta cuando hubo un cambio de gestión. Bien, tomado esto, y si estás de acuerdo con que el recorrido es por desventuroso y positivo, te pediría que le des un cierre tomando estos elementos tuyos y que recién te he dicho, y después pasamos al participante. Adelante. Sí, yo creo, Juan Carlos, con lo que estás diciendo, y para cerrar y brevemente, creo que nos queda en este caminar político en relación a las sexualidades y a los cuerpos, nos queda un desafío importante, que es cómo incorporar esa S de la perspectiva de géneros, que no son solo las mujeres y los varones, sino que son justamente las identidades trans, las identidades diversas y disidentes, que como bien vos decías, recién ahora se aprobó un cupo del 1% para las identidades trans, pero nos queda un montón,
y cómo, bueno, cómo incorporar también a estas colectivas que también vienen haciendo voz política y también vienen transformando las relaciones, no solo sociales, sino también trayendo agenda cuestiones a debatir económicas que son más que interesantes, ¿no? Por ejemplo, la ley de identidad de género, como vos bien dijiste, está hace ya casi una década, pero sin embargo no todas las identidades trans acceden a trabajos en iguales condiciones y de igual manera, acceden a sus bienes básicos, vivienda, salud, etcétera, etcétera. Son ciertas dificultades que siguen quedando y el gran desafío ahora es pensar estas políticas públicas de modos más interseccionales, ¿no? Que quieren decir justamente poder relacionar estos géneros con estas gamas de géneros, con también las diferencias religiosas, culturales, territoriales y de edad, que muy bien trae Ingrid contado a partir de su caso, ¿no? De los jóvenes y estas dificultades.